Bueno, Gabriel, primero que todo le quería agradecer por abrirnos las puertas de su hogar. Muy eternamente agradecido por su sentido fraternal. Y primero que todo le quisiera preguntar, el mestizo que usted ha estudiado. ¿Quién es ese sujeto? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el contexto? Y de inmediato quisiera entrar con una provocación porque hay cierta gente que dice, no, Salazar habla del mestizo, ¿y qué tanto si mestizos somos todos? Porque claro, en un sentido, en estricto sensu, las purezas raciales no existen y todos somos mestizos, ¿no? Pero usted cuando habla del mestizo habla de un mestizo particular, en un tiempo particular, en una zona particular, geográfica, y de un mestizaje particular. Entonces me gustaría que habláramos quién es el mestizo del Valle Central chileno. Ya, bueno, es un tema bastante grande, poco estudiado, poco estudiado, eh, por tanto desconocido, y que en Chile en particular ha sido también, sobre todo en Chile, ha sido un tema, en cierto modo, tabú, en las esferas públicas de gobierno y en las esferas académicas también, en las esferas políticas. Siempre se ha preferido hablar el chileno como si hubiéramos solo chilenos. En cierta época aparecieron los chilenos y punto, no hay nada más que chilenos. Claro. Ya, ese otro tema, temazos, son tremendos temas que no se han estudiado a fondo. Pero la verdad que históricamente el mestizo, en el caso nuestro, fue la cruza, el intermarriage, le dicen los gringos, entre el español que llega a Chile como conquistador y la mujer indígena. Fuere del norte, atacameña, diaguita, picunche, mapuche, pehuenche o del sur. La cruza entre español e mujer indígena, cualquiera sea la estirpe indígena, dio como resultado un mestizo. Un mestizo. Digamos de partida que en Chile eh, el mestizaje no fue bien visto como en otros países. Tú puedes, en México, en América Central, en Colombia, hasta en Perú todavía, tú ves que el mestizo es como normal, no está integrado en la sociedad y no hay discriminación. Pero en Chile no es así. La razón por qué es importante estudiar al pueblo mestizo, no solo porque somos una raza combinada de dos, no somos raza pura. La española, la ibérica y la nativa indígena de América Latina, que son tipos físicamente humanos muy distintos unos de otros, en estatura, en color de piel, en todo sentido. El problema mayor, sin embargo, mayor de por qué el mestizaje ha sido un problema y se ha ocultado un poco, es que en Europa, en Europa, antes de la conquista de América, surgió durante los reyes absolutistas, los que creían que su, su soberanía venía de Dios y por tanto era absoluta en América, digo en el mundo, porque ellos se sentían como vicarios de Dios en la tierra. Entonces la soberanía de Dios los iluminaba a ellos y se sentían en brazos derechos de Dios en la tierra. Entonces, por eso se le habla de reyes absolutistas. Y estos fueron dictando leyes. Al principio las leyes la emitía el rey simplemente, ¿no? Que no había congreso, no había parlamento. Y dentro de las leyes de los reyes absolutos, siglo XVIII, XVII, XVIII, por XV, XVI, por ahí, estas leyes de alguna manera prohibieron una cantidad de cosas, no dictaron leyes en favor de, sino más bien en contra de cierto tipo de personas. Porque las leyes de alguna manera bendicen ciertas cosas, hablan bien de ciertas cosas, ¿verdad? Y las convierten en leyes.
pero también al mismo tiempo hablan mal de otras cosas y las prohíben. Y descargan de alguna manera todo su poder contra ella. Por eso yo digo que las leyes bendicen, pero también a la vez maldicen. Y una de las cosas que los reyes absolutos comenzaron a maldecir son aquellos pueblos o aquellas personas que tenían varios problemas. Uno, los que no tenían sangre pura. Sangre pura. Tenían sangre pura los latinos, los germanos, los eslavos, los árabes y hasta los judíos. ¿Te fijas? Pero los mestizos no tenían sangre pura. Era una combinación rara. Por tanto, los reyes, a los mestizos, por no tener sangre pura, les prohibió tener ciertos cargos. Porque era una especie de baldón, un baldón, que los convertía en seres inferiores. Prohibió que los mestizos pudieran pertenecer al ejército. La gente con sangre impura no podía pertenecer al ejército de la madre patria, que, fija, o al ejército romano o al ejército Las castas guerreras, ibérico, la casta guerrera. No podían tener hábitos sacerdotales, no podían ser curas, ni podían ser monjas, las mujeres. Por la misma razón, era difícil que pudieran firmar contratos importantes, ¿te fijas? Incluso hasta el matrimonio que era un contrato, también está. Por tanto, los fueron marginando y excluyendo. Eso se convirtió en leyes que maldecían cuando conquistan América los españoles, que en su mayoría eran jóvenes de 20 años, que venían arrancando un poco del absolutismo que reinaba en esos países, y llegan a América. Colón se trae un montón de esa gente, fundan una colonia en las islas de las Antillas y descubren a los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas no tenían prohibiciones en el plano sexual. Por tanto, para ellos el sexo era una cosa normal, como quien come o bebe. Y los españoles se sintieron ahí viviendo en el paraíso. En el paraíso. Y se, digamos, comenzaron a dispersarse, abandonaron la empresa de Colón, se dispersaron dentro de los pueblos indígenas y comenzaron a vivir con una o dos mujeres, qué sé yo, en fin, y se sentían realmente en el paraíso. Pero vino la orden del rey de España, que eso era, ¿verdad?, pecado, un delito, y vino la persecución y los mataron a todos los que estaban viviendo con las mujeres. Entonces el tema del mestizaje o la relación con otras estirpes, con otras razas, otros pueblos, otras etnias, fue algo peligroso y de pecado. Por eso los españoles se les obligó a casarse solo con mujeres blancas. Y los que vivían y convivían con mujeres mestizas estaban en pecado de violar estas leyes de pureza de sangre, o si estaban casados en España, eran bígamos. Entonces eso aumentó las leyes que se dictaron contra el pueblo mestizo. Por tanto, el pueblo mestizo, no solo por razones de que no tenían sangre pura, fueron marginados y rechazados, sino que además porque cometían el delito de casarse con gente que no podía casarse sino dentro de su sangre. ¿Cachai? Sí. Bueno, entonces los hijos de los mestizos mismos, claro. entonces, fue un grupo social que estaba prohibido por la ley. Según yo, estaban malditos. Estaban malditos. Y eso les impedía integrarse a la colonia pura que quería formar el rey, ¿verdad? Y los virreyes, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera.
el ser mestizo entonces les complicó la cosa porque cuando comenzaron a contratar trabajadores, ¿m? El rey de España dictó una ley especial para los indígenas Mm, que tenían sangre pura. mm. ¿Te fijas? Y crearon el sistema de encomienda. Por tanto, todo el sistema laboral del Imperio Español se centró con los indígenas, no con los mestizos. ¿Mm? Porque la encomienda era para indígenas, no para mestizos. Por tanto, el sistema laboral que se creó en el Imperio Español, en todas las colonias de América Latina, excluyó al mestizaje. Solo integró a los indígenas. Por el sistema de la encomienda, las mitas, todo aquello. Les pagaban un salario, se les respetaron los pueblos indígenas, los indígenas seguían viviendo en un pueblo de indios. De ahí el encomendero los sacaba para trabajar en su encomienda, pero después tenían que volver al pueblo indígena, no podían esclavizarlos. La- Todo el sistema laboral de la encomienda lo dictó el rey de España, en tanto que el rey cristiano, que no quería la esclavitud ni cualquier forma laboral que se pareciera a la esclavitud. Por eso el sistema laboral estaba basado en el salario, estaba basado en la mita, que limitaba el tiempo de trabajo, el respeto a los pueblos de indios, etc. En cambio, el pueblo mestizo, por esa razón, se quedó fuera del sistema laboral. ¿Te fijas? Sí. Y al quedar fuera del sistema laboral quedó en la marginalidad pura. Estando en la marginalidad, no teniendo formas de ingreso, las encomiendas se repartían a los españoles que venían de España. Por tanto, los mestizos no recibieron encomiendas. No recibieron indios para trabajar la tierra. No podían ellos trabajar tampoco para los encomenderos. Entonces aparece aquí una clase marginal maldita por la ley, la original, pero después maldita por la ley laboral que quedó fuera, maldita por la ley de los matrimonios, etcétera, quedó fuera, y se fueron acumulando las maldiciones. Pero como los españoles que vinieron a América se demoraron mucho en traer sus mujeres, o que vinieron a emigración de mujeres para que se casaran con ellas, naturalmente los españoles siguieron, porque en ese sentido no eran racistas, Ujú. como los ingleses, Claro. no Siempre se eran marca esa racistas, diferencia entre la... se mezclaron. En toda América Latina los españoles se mezclaron con las mujeres indígenas y multiplicaron enormemente la población mestiza. Pero esta enorme población que fue creciendo se encontró que ni podían trabajar dentro de la encomienda, ni fuera de ella, porque la encomienda era el único sistema laboral. ¿Te fijas? Entonces, por eso que todos sus trabajos, lo que podían hacer para sobrevivir, si es que trabajaban para alguien, no estaba protegido por la ley. Porque la ley solo era para indígenas o para negros. Ah, perfecto, ya. Porque la ¿Los esclavos esclavitud también? también era un sistema laboral que estaba escrito, estaba respaldado por todo el derecho, además comercial, porque era una mercancía. Ujú. ¿Te fijas? Entonces, era una inversión. Por eso el patrón respetaba al esclavo, era esclavo sin duda Claro. alguna, pero no quería destruirlo porque era su Sí, inversión sí, claro. y Maquinaria de tenían un trabajo, digamos. precio, claro, y podía revenderlo. Claro. ¿Te fijas? Por eso es que el negro esclavo está en mejores condiciones y el indígena laborales que el mestizo. ¿Te estás formando la idea? Sí, o sea, Ya. todos eran hijos de Dios, salvo este que dijo el pecado casi. Que era prácticamente el hijo del pecado por sangre impura, pero además por el hecho de que como se exigió que los blancos, los españoles blancos, se casaran con mujeres blancas y que trajeran sus mujeres de allá, sea que ya estaban casados o mandaban mujeres nuevas y se casaban con las nuevas, y la cantidad de mujeres blancas que llegan a la colonia en el siglo XVI fueron muy poquitas, y el XVII también fueron pocas. Entonces, los españoles siguieron fornicando, por decirlo así, con las mujeres indígenas. Y van apareciendo
más y más mestizos. Y a su vez los mestizos, si crecen, se mezclan entre sí y multiplican por su cuenta el mestizaje. Mestizo con mestizo, mestiza con mestiza. ¿Ya? Por eso la población mestiza fue la que más creció. Desde el siglo XVII, XVIII, XIX en Chile, se multiplicó a sí misma, ¿te fijas? Y de hecho, la población mestiza ya del siglo XIX era más o menos el 60% de la población. Pero hay otra cuestión importante. El mestizaje no solo se constituyó en relación a la pureza de sangre, o sea, por cuestiones étnicas, sino que se fue formando una masa marginal de gente que no podía trabajar ni en la encomienda, ni en la esclavitud, porque ni era indio, ni era negro. Entonces, esa masa marginal se encontró no solo porque tenía sangre impura, sino porque no tenía pega. Claro. Por eso es que el mestizaje pasa a ser una condición también del tipo de subempleo o marginalidad laboral de gente que no está integrada a nada. Entonces, mestizo también es el marginal. Claro. ¿Te fijas? Y después la condición se va repitiendo, pues se van multiplicando por todas partes. Y el tercer gran problema que hay aquí es que cuando el sistema de encomienda se extingue, porque en Chile los indios eran de guerra, Claro. ¿verdad? Y los que eran de paz eran los diaguitas y los picunchos del Valle Central. Estos, por las condiciones de trabajo, se fueron al sur. Se refugiaron en el pueblo mapuche. Perfecto. Y el pueblo mapuche había ganado la guerra a los españoles y estableció la frontera en el Biobío. Entonces, los indígenas del Valle Central, al ser oprimidos, por eso la encomienda del Valle Central tenían promedio 6 indígenas, pues no servían para nada. Claro. Entonces, los pocos que quedaron emigraron hacia el sur y el sistema de encomienda en el Valle Central, ¡pum!, desaparece por 1800. Por eso la oligarquía chilena del Valle Central, del norte minero, se quedó sin trabajadores indígenas. Entonces ahí tuvo que recurrir al pueblo mestizo. Pero como ya no había ninguna ley laboral, no había código del trabajo, el que había era el de encomienda y eclipsó, y con la independencia, ¡pum!, desapareció. Los patrones se encontraron entonces con que tenían por delante una masa mestiza, una masa marginal, que era mestiza, que no tenía empleo, que no tenía derecho. Era un pueblo sin derecho, sin territorio, sin derecho, sin pasado, sin memoria de sí mismo. Piensa todo eso. Claro. Entonces no tenía nada que lo defendiera frente a la oligarquía, entonces los contrató, porque ya no tenía indígenas. Y ahí, como no estaba el rey que le puso el código de la encomienda, ellos no dictaron ningún código del trabajo. La oligarquía chilena. El primer código del trabajo en Chile es de 1931. O sea, entre 1810 más o menos y 1931, la oligarquía chilena hizo lo que quiso con la masa marginal, o sea, con el pueblo mestizo. Se aprovechó ese vacío legal, por así decirlo. Claro. Entonces, Claro, porque el rey más que más era cristiano, y por cristiano dictó un sistema laboral, el primero del mundo, un sistema laboral que fue la encomienda, que se negó a esclavizar los indígenas. Por eso mantuvo el régimen de salario. Antes que apareciera el Código del Trabajo del Capitalismo, aparece este, que crea el salario. Pero al desaparecer esto, la oligarquía chilena, los terratenientes, los mineros especialmente, contratan ahora al pueblo mestizo, que no tenía derecho de nada. No había derecho. Es un pueblo sin derecho. Son sujetos que no son sujetos de derecho. exacto. No son sujetos de derecho. Eso explica por qué el mestizaje ya no es solo étnico, ahora es socioeconómico.
con masa y por laboral. tanto la masa laboral sigue creciendo. Aunque ya estén más mezclados a lo mejor con italianos, con alemanes, con otras mezclas posibles, no. La condición de marginal sin pega se mantuvo durante todo el siglo XIX y hasta 1931. Por eso el patrón impuso el contrato de trabajo que a él le convenía. Claro. Y eso sí que está estudiado en la evolución del inquilinaje, por ejemplo. Eso lo estudió Mario Góngora, después lo estudié yo. El inquilino es la historia de cómo los dueños de la tierra, los terratenientes, para hacer trabajar sus tierras después que desaparecen la encomienda, tienen que contratar obligadamente mestizo. Pero el mestizo no podía ser, no olvidemos, ni encomendado ni esclavizado. Entonces ellos tuvieron que inventar poco a poco un sistema. Entonces, para atraerlos, les ofrecen que trabajen un pedazo de tierra dentro de la hacienda, ¿m? Para su beneficio y su familia, que produzcan trigo y paguen el arriendo de la tierra Sí. con trigo. Y si les sobra, pueden exportarlo a Perú. Entonces, ese contrato fue atractivo. Por eso es que fueron llegando, eso lo estudió Mario Góngora, y lo estudié yo después. Por eso fueron llegando peones, en rigor, mestizos, a trabajar la tierra del patrón, se convierten en inquilinos. Pero el inquilinaje evolucionó, porque al principio era una especie de pacto paritario, una especie de mediaría, como le llaman también. El inquilino trabajaba la tierra, pagaba su arriendo en trigo, entonces el patrón llenaba su fondo de inquilinos que le pagaban todo en trigo, y todo ese trigo él lo exportaba a Perú, y ahí estaba su negocio. Él no producía trigo, él exportaba trigo, era comerciante, mercader, no era exactamente agricultor. El agricultor era el inquilino. Claro. Pero este es un cuento muy largo. No sé si te lo puedo contar todo hoy día, porque es muy largo. Pero digamos rápidamente que el patrón mercader, piénsalo nomás, no pudo maximizar su ganancia por dos razones. Uno, porque tenía que permitir que los inquilinos produjeran trigo para su propia subsistencia y exportaran también. Y por otro lado, no tenía barcos para llevar el trigo a Perú. Perfecto. El Aunque quisieran que agricultor- produjeran mucho, no El podía llevarlo. agricultor chileno es un guaso de tierra adentro. Y de ahí, claro, él no trabajaba la tierra, pero le vendía a los peruanos con correspondencia mercantil. Pero no tenía barcos para llevar. Los peruanos sí tenían. ¿Por qué razón? Porque tenían que la plata que extraían de las minas de plata de Perú, sobre todo del Potosí, tenían que exportarlo a España y tenían que viajar desde Callao a Darién, en América Central, Panamá, y de ahí, entonces tenían que tener barcos. En cambio, el trigo chileno, que salió después, que los peruanos exportaban su plata y su oro, se llevó a Perú en barcos peruanos. Esto tiene que tenerlo bien claro, porque la oligarquía chilena ganaba plata exportando, y ganó mucha plata exportando trigo. Pero no suficiente, pudo haber ganado mucho más. ¿Por qué razón? No tenía barcos. La oligarquía chilena, tan orgullosa, y se enriqueció tanto con la hacienda, nunca se le ocurrió tener barcos propios para llevarlo a Perú y después conquistar todo el mercado del Pacífico. ¿Qué hizo la oligarquía chilena? Como no tenía barcos, ni tenía una voluntad marinera, con un océano tremendo al frente, no, prefirió la hacienda. Y hasta el día de hoy los tontos se visten de guaso. Hasta Edwards, ¿no? Sí. Y bueno, el otro Edwards que se murió. Bueno, esto es bien importante, porque al no controlar
el transporte no podían controlar el precio de venta, ni la ganancia del transporte. ¿Te fijas? Sí. Ni el flete. Entonces, en Perú además era el virreinato, tenían más poder que los chilenos. Entonces le pagaban un precio por el trigo chileno muy inferior al que pudo haber ganado si hubieran monopolizado, ¿te fijas?, el transporte y la venta en Perú. Entonces por eso es que su cuota de ganancia potencialmente pudo haber sido mucho más alta, 10 veces más alta, pero fue escasa. ¿Qué hizo entonces? No pudo dominar el mercado peruano por razones puramente comerciales. ¿Qué es lo que hizo entonces? Castigó a los inquilinos. O sea, bajó el costo de producción. Cosa que el inquilino, al abaratar el costo de producción a él, lo convirtiera en peón sin salario. Si lo convertía el inquilino en peón sin salario, él podía exportar todo el trigo y ahí tenía una cuota de ganancia mayor. Por eso es que al inquilino le comenzó a aumentar el precio del arriendo. ¿Mm? Llegó un punto que el inquilino ya no pudo pagarle ni en dinero ni en trigo. Entonces él le dijo, págame en trabajo. Y por eso surge el peón, el hijo del inquilino, que trabaja gratis para el patrón, para pagar el arriendo de la tierra donde está la familia del inquilino, A la supervivencia. a la supervivencia. No hay propiedad, no ni por si acaso. Porque el inquilino, claro, en el siglo XVI, XVII, hasta claro, 2 siglos, pudo también exportar. Sí, porque producía trigo y pagaba con trigo, le sobraba trigo y lo exportaba. Era cuestión de llevarlo en carreta a Valparaíso. ¿Mm? Pero entonces ganaba plata. Y entusiasmado, se casó y generó familias numerosas. En ese tiempo, como no había control, ¿ah? Tú tenías familia 8, 9 cabros, 10 cabros, 12 cabros. ¿Mm? Tanto la clase alta como los pobres. Entonces, cuando el dueño de la tierra le subió el arriendo y ya no pudo pagar ni en dinero ni en trigo, tuvo que mandar sus hijos mayores a trabajar, lo que llaman el peón obligado, a trabajar en las tierras del patrón. ¿Te fijas? Y ese peón, no, tengo aquí un juguito. No, sí, a veces de repente me salpico. Y ese peón obligado no recibía salario, porque pagaba el arriendo. Supervivencia. ¿Fija? Imagínate la familia del inquilino, los hijos mayores, a veces hasta 4 peones obligados. Mientras más le subía el precio, Claro. le exigía más peones. Entonces, como quien dice, todos los hombres mayores de la familia, imagínate el futuro, tenían que trabajar gratis para el patrón. ¿Cuál era el futuro para ellos? Ninguno. Era como una esclavitud por otras vías, Era digamos. esclavitud, con otro nombre. Era esclavitud, bajo el nombre de peón obligado. Eso está estudiado. Había haciendas que tenían hasta 4 peones obligados. O 3, o 2, o 1. Mi padre, que fue hijo de inquilino, el hermano mayor era peón obligado. ¿Qué hizo este hermano mayor? Que hicieron todos los peones obligados. Trataron de irse, mandarse a cambiar. O sea, la familia inquilina se divide. Se pelea el hijo que se va con el papá. Se revela. Se van y no quieren volver más. Entonces, el peón que se va se convierte en un peón vagabundo. Claro. Y se engrosa al pueblo maldito. ¿Ah? Torrante también Este se le decía, ¿no? mestizaje que aunque tenga otro origen étnico, Claro. ¿te fijas? Pero si queda que en esa condición de apega, se suma al pueblo maldito. Claro. ¿Y dónde se va esta gente? Bueno, el hermano, mi tío mayor, mi tío Ramón, que es el mayor que fue peón obligado, él se mandó a cambiar, se peleó con el papá, con la mamá, con todos los hermanos, se mandó a cambiar, pero quedó viviendo siempre como peón itinerante, peón vagabundo, De hacienda en hacienda. de hacienda en hacienda, donde podía encontrar pega. Claro. Y murió en la calle, en San Felipe. San Felipe de los Andes, no me acuerdo bien.
y murió, tuvieron que ir a buscarlo y está en la calle, pues, muerto. Eh, en cambio, los hermanos menores, claro, aprendieron del mayor la tragedia que significaba ser peón obligado. ¿Ve? Entonces, entre todos decidieron venirse a Santiago, escapar de la hacienda y se trajeron a los viejos, ¿m? Y generan la emigración campo-ciudad. Pero acá en Santiago, ¿verdad? Toda esta gente no tiene pega tampoco. No hay oferta porque no había industria. ¿M? No había industria. Entonces aquí se convierte en peones gañanes, que es el pueblo mestizo, maldito, sin pega, marginal, etc. Bueno, la familia de mi viejo, por diversos motivos, todos trabajaron, les fue bien, se integraron, que bla, bla, bla. Pero no a todos pudieron hacerlo. Por eso, este pueblo maldito, incluso los hijos de inquilinos, se transforman también en pueblo maldito. 2 veces maldito. Porque el maldito fue el inquilino que no pudo mantener su familia. Porque si se arrancaba con toda su familia, iba a quedar en la miseria absoluta. Tú no te vas a la calle con 8 hijos. Entonces ya desde ese momento está individualizado, ¿no? Claro, por eso es que el inquilino no se rebelaba. Claro, El viejo agachaba el moño frente al patrón. claro. Agachaba el moño. Mi abuelo era así, pues. Mi abuelo era el peón regalón hasta cierto punto del patrón, pero le obedecía en todo. Claro. Lo acompañaba hasta cuando iba de juerga al pueblo, se iba con mi abuelo y se llegaban los 2 borrachos. Pues, después. Más el patrón porque el abuelo no tomaba tanto. Pero, y no se rebeló nunca. Claro. Los de mi familia, mis tíos, se rebelaron simplemente yéndose del fondo a Santiago, pero otros se iban al cerro y se convertían en bandidos. Perfecto. Por eso el mestizaje, por el lado de los jóvenes que se escapaban al cerro, a la montaña, se fueron convirtiendo en bandidos. Y el bandidaje pasó a ser, como quien dice, la sección más atrevida, delictual, violenta del pueblo mestizo. Que no alcanza a ser revolucionario tampoco, sino que es que va sobre a las Es afueras. que hay cosas que yo te he investigado que todavía no las he publicado, ¿Ya? pero que son muy lindas. ¿Ya? Porque, ¿por qué tú te vas a la montaña? Pero la montaña es el único lugar donde tú te sientes refugiado y libre. Claro. Y van a descubrir también en la montaña, siempre los documentos dicen, andaba al monte. Son los cabros jóvenes que se van al monte, se hayan metido en el monte. Andar al monte, vivir en los montes. Entonces ahí se conocían con otros y se combinaban, decían ellos, combinarse, armaban bandas y atacaban de vuelta al fondo y le robaban a los patrones. Exacto. Y escapaban a los cerros. Pero los cerros descubrieron otra cosa, que esto es lo que tengo que agregar. Esto es lo nuevo que yo voy a agregar en el libro que estoy escribiendo. Descubren otra cosa, que si tú vives en el cerro, bajando de vez en cuando a atacar a los pueblos, a las ciudades, vives exactamente como los pueblos indígenas. Porque el pueblo mapuche siguió en guerra a través de la frontera. Exacto. Los patrones atacaban al pueblo mapuche, le llamaban maloca, pero acá le llamaban entrada, de aquí para allá era entrada, le robaban el ganado, le robaban los cabros chicos, le robaban las mujeres y de vuelta. Y los mapuches hacían lo mismo, entraban en la zona de Chillán, qué sé yo, de Talca, la frontera del Biobío, pero hacia el lado del valle, y hacían lo mismo, ¿sabes? Le robaban el ganado, le robaban el trigo, le robaban las mujeres y partían para el lado mapuche. Entonces, y el pueblo pehuenche en las montañas hacía lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo mestizo en las montañas le gustó ese modo de vivir. Mira, qué interesante. Por eso el pueblo mapuche y el pueblo pehuenche fueron para el pueblo mestizo, el modelo de sociedad, el modelo de conducta, el modelo de vivir, el modelo de vivir. 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 El modelo
que significaba para ellos libertad. Claro. Estamos hablando del siglo XVIII, fines y comienzo del XIX. Perfecto. Y ese movimiento tuvo un carácter revolucionario. Ah, perfecto. Entonces, le podríamos decir que es revolucionario. Claro. Está Pancho Falcato, están todos esos mitos de. Detrás del bandidaje hay un movimiento revolucionario. Claro, 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 claro. ¿Me fijas? ¿Por qué razón? Porque, claro, ellos, claro, eran bandidos, porque te robaban, te saltaban, qué sé yo. Exacto, sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que robaban? Eso es lo interesante. Ganado. Claro, animales para ellos. Fundamentalmente ganado. Porque Chile, todo el mundo dice, producía y exportaba trigo, ok. Pero precisamente por eso, y aún antes que eso, el ganado que se trajo a Chile, vacuno y caballar, se multiplicó solo. Porque Por había los mucho cerros y comer. los valles, si era un valle fértil, po. Se multiplicó y se formó lo que se llamaba el ganado cimarrón, el que vivía en los cerros. Tanto se multiplicó que se fueron pasando al lado argentino. Perfecto. Y la famosa ganadería argentina, en buena medida, eso está estudiado, yo no lo he estudiado yo, pero otros sí, venía del lado chileno. Entonces Chile era un país ganadero. En ese tiempo los grandes haciendas tenían cerco, pero hecho imagínate. Claro, a maltraer. Entonces estaban borrosos, no eran muy claros, y estaba el ganado por todas partes. Entonces, claro, el pueblo mestizo hambriento, porque no tenía pega, Ujú. te fijas, no tenía salario, etcétera, etcétera, no podía ni siquiera ser esclavizado, ni tampoco ya la encomienda desaparece. ¿Pasó hambre? Sí pasó hambre, pero ¿por qué no pasó hambre en grande? Porque comía ganado, Perfecto. comió carne, La mejor proteína la tenía ahí. claro. ¿Y cómo comía carne? Se robaba el ganado, po, ¿no? Por eso eran ladrones, robaban ganado y se alimentaban. Esto es bien importante, súper importante, porque en Europa los campesinos, la plebe, la plebe, sí pasó hambre por la explotación que le hicieron los señores feudales, pero no encontró nada a mano para alimentarse. ¿Por qué razón? Porque no había ganado cimarrón, ganado tirado al Libre, valle claro. suelto, multiplicándose solo. No había ganado en masa. Estaba la vaca del establo. ¿Mm? Si tú ves las películas de campesinos europeas, Ujú. ¿no? Incluso del periodo medieval, siempre la familia tiene una vaca. Le da leche y le da queso. Por eso en Europa la cultura del queso Queso, la está Francia. desarrolladísima, Exacto. sobre todo en Francia. Francia, Italia también, los Claro. provolone y todo eso. O en todo caso el chancho, de ahí los jamones, de Los ahí, jamones, qué sé yo. exacto. Claro. En cambio, en América Latina tiene este fenómeno que no se dio en Europa. El ganado suelto, en masa, en las llanuras, en los valles. Por eso es que surge acá una institución que ya no existe. El rancho en Ujú. Estados Unidos, en América del Norte. México, claro. La estancia en América del Sur. Estancias que están llenas de ganado. Claro. Entonces la masa marginal, si pasó hambre, pasó hambre de pan, o incluso de pan no tanto, de comida formal, pero siempre había ganado. Entonces se transformó en bandidaje, ¿m? Para robar ganado, comer ganado y traficar ganado. Y la se traficaba aquí al. Por eso es que el pueblo mestizo, si fue bandolero, fíjate, el bandidaje en Chile se generó a fines del siglo XVIII y recién comienza a desaparecer por 1940. Yo cuando estaba chico mi mamá hablaba, ¿no?, de los bandidos que se estaban aquí en las montañas del norte de Santiago, ¿ah? En Yayay, qué sé yo, en Batuco, qué sé yo, o en el sur, en la costura de Paine, o en los cerrillos de Teno. ¿Mm? Yo estaba chico, mi mamá Sí, te sí. hablaba del bandidaje. Recién, con el cuerpo de carabineros se creó para eliminar el bandidaje. Por eso es que es nacional está militarizado. Militarizado, claro. ¿Ya? Bueno, por eso el bandidaje fue el síntoma de existencia del pueblo mestizo, vagabundo,
que no pasó el hambre terrible que pasaron en cambio los siervos de la gleba en En Europa. Europa. Por eso es que los siervos de la gleba, en su desesperación por el hambre, eso es muy bonito, pero es terrible, nadie habla de eso. En su desesperación se agarraban todos los osos, qué sé yo, los chuzos, las palas, los cuchillos, los machetes, qué sé yo, y desesperados asaltaban el castillo del señor feudal o el palacio de los reyes, de los condes y duques, La nobleza. y pasaban a cuchillo con toda la gente. Violaban las mujeres, los descuartizaban. Eso se llamaba la jacquerie. Jacquerie en Francia. Jack era como que dice el rotito, Perfecto. ¿no? Ya, ya. Le llaman Jack. Entonces las jacqueries son las explosiones de roto que asaltan de repente, por sorpresa, un pueblo, un obispado, o donde están los duques, o donde está el rey, o los castillos feudales, y vamos, degollando, matando, acuchillando, gente desesperada, maestro, por el hambre. En Chile no tuvimos explosiones de ese tipo, porque el roto, el bandido chileno, el marginal, el mestizo chileno, no mataba, ¿Cómo se ya? llevaba el ganado, Claro. se alimentaba del ganado. Solo comenzó a matar el pueblo chileno cuando ya no encontró ninguna salida, más o menos de 1876 en adelante. Ahí se ponen sanguinarios. ¿Por qué en esa fecha? Eso también lo estudié. Porque la primera apuesta del pueblo mestizo fue poco a poco, inconscientemente, formar un pueblo propio independiente en las montañas. Y lo formaron. Al interior de Chillán hay varias cadenas montañosas, entonces. Y hay varios vallecitos internos con lagos. Lagos. Y ahí hay un lugar donde hay como varios valles que convergen en un vallecito chico también, profundo, diversos, se forman 3 o 4 lagunas. Y ahí hay peces. Y en los vallecitos con pasto verde, bueno, ahí se formó un pueblo de bandidos, que se llama Epulauquén, que significa, creo que significa 4 lagunas, una cosa así. Allí se instaló Pincheira. Perfecto. La gracia de Pincheira, que es el único bandido que fundó pueblo. Y en ese pueblo habían tendales hechos de cuero vaca, y ahí vivía el bandido con su mujer. O sea, tenía Se- familia. Tenían familia, y por tanto había cabros chicos. Exacto. Y ese pueblo fue creciendo, porque poco a poco los peones, sobre todo los peones, no tanto los inquilinos, los labradores, sino que los peones, que era gente joven, eh, comenzó a desertar del ejército, porque lo llevaban obligado, la famosa leva, obligado a servir al ejército, y claro, lo pasaban mal, tenían que morir ahí, qué sé yo, y todo, y sin nada. Entonces desertaban. Y su deserción tenía siempre una expectativa de sumarse a la montonera de Pincheira, que estaba en Epulauquén. Entonces Pincheira fue aumentando, la población del pueblo fue aumentando. Llegó a tener entre 5 y 7 mil habitantes, hombres, mujeres y niños. Todos vivían en tiendas hechas de cuero, o al estilo indígena, o al estilo pehuenche. Vivían igual que los pehuenches. Y algunas casas hechas de piedra, más bien, pues no tenían barro. Había barro, pero no hacían los ranchos con barro y ramas como lo hacían en el Valle Central, los ranchos. Lo hacían más bien de piedra o de cuero, y estaban dispersos por varios vallecitos, ¿no? Y eran como 7.000. Era un pueblo libre, con un gobierno popular. ¿No? Y de ahí se juntaban, ya no eran, porque
los bandidos se juntaban de a 2, 3 o 4 y eran los cuatreros. Se juntaban 12 o 15 y eran las gavillas. Se juntaban 200, 300, 400 y eran las montoneras. Entonces en ese pueblo, que llegó a tener miles de habitantes, podían juntarse 300, 400 hombres y bajaban de repente al valle y según los documentos bajaban tranquilamente, no iban corriendo desaforados como a veces los pintan, no, bajaban así parsimoniosamente. ¿Por qué razón? Porque ellos en el terreno tomaban decisiones, no planificaban a largo plazo, sino que en el terreno, observando, bicheando, decían ellos, tomaban decisiones. Vamos a hacer tal cosa, y por eso se robaban el ganado, se robaban a las mujeres que se las llevaban para el pueblo, ¿eh? Hasta cabros chicos, con cabros chicos y todo, pero no mataban gente. Cuando algunos de los forajidos, dicen los documentos, de Pincheira mataron a algunas personas, que hizo Pincheira, los juzgó en el campamento arriba y los fusiló. No era propio del pueblo mestizo matar gente por matar gente. Por eso que eso es bien interesante, ¿no? Porque todos los documentos públicos dicen que eran forajidos, asesinos, qué sé yo. Nada. Los documentos que yo revisé en los archivos judiciales, no del ministerio, no les dejen constarse, no matan. De repente, claro, si se vaya un acto de violencia se producían muertes, pero no era su política. Por eso es que se fue generando una masa de deserción en toda la región del sur, de gente que ya desertaba del ejército, varios regimientos quedaron sin soldados en el sur, y los indígenas, los mestizos preferían quedarse por ahí a la guaite un poco trabajando como peón, por ahí por allá. Otros se iban derechamente a la montaña, a Pincheira, se llamaban en Montonero. Las mujeres iban y venían del pueblito al valle, muchos se quedaban arriba. Todos ayudaban a la montonera, le daban información, denunciaban dónde estaban los soldados. Entonces hubo un gran movimiento de autonomización del pueblo mestizo en la época de Pincheira, sobre todo entre 1824-25, después que derrotan a la guerrilla española, que es solo la de Pincheira, y otros menores que estaban en el valle, y el año 32. Por eso Santiago se quedó sin ejército del sur, porque los soldados desertaban y se iban con Pincheira. Están todos los documentos, yo te estoy diciendo lo que está documentado. Por eso creció el pueblito de arriba, pero la ayuda que recibía de la gente que estaba en el valle, de los peones, de los inquilinos, de todo el mundo, todos estaban conscientes y es una especie de proyecto mestizo de autoliberación en base a un pueblo montañés, teniendo como modelo el modo de vida pehuenche o mapuche, aliados con ellos. Si se veían afligidos, se replegaban hacia el lado argentino, donde había más pehuenches. Y donde Pincheira también lo operó por todo ese lado. Hacían lo mismo en este lado y el otro lado. O se replegaban hacia el pueblo mapuche. El pueblo mapuche siempre recibió a todos los mestizos como si fueran hermanos. De ahí la cantidad de población mestiza o blanca que tenían los mapuches, sobre todo mujeres. Yo conocí varias mapuchitas rubias de ojos azules, buena mocísima, pero mapuche puro, en el pedagógico. Hasta unas profesoras conocí que eran, y que se sentían mapuche, de su identidad mapuche. Por eso el mestizaje, ojo, no es cuestión de español indígena nomás. Después el mestizaje se multiplica a sí mismo, ¿no? Y en relación al pueblo mestizo que se sigue mestizando con el pueblo indígena. Se roban las mujeres, qué sé yo, y además, claro, roban mujeres blancas. Bueno, ese proyecto
yo lo llamé proyecto histórico, espontáneo, no ideológico, ¿m? Generó un movimiento masivo de independización del proyecto de Santiago contra Chile. No se sentían chilenos. Para ellos ser chileno era ser Santiago. ¿Mm? Entonces, la patria para ellos no era Santiago, no era el pueblo, no era Chile, era el lugar donde vivían. Y por tanto, la referencia era el pueblito de Pulauquén. Por eso, razón, hubo una especie de independencia del pueblo mestizo entre 1824 y 1832. Justo cuando en Santiago da un golpe militar para dominar todos los pueblos de provincia, todos, y construye la idea de Chile, es un invento de Santiago. ¿Sí? Todo el espacio que podía dominar lo llamó Chile, y exigió que todos fueran chilenos porque le convenía, porque entonces comandaba Santiago sobre todo el resto. Pero toda la provincia de Concepción, al lado acá del Biobío, y todo el sector del Maule al Biobío, quedó de alguna manera independiente. Más bien orientándose, no digo obedeciendo, orientándose hacia el pueblo libre de Pulauquén, mestizo, Pincheira. Y Pincheira era difícil estudiar cómo gobernaba todo. No era un poder central autoritario. Operaban igual que los indígenas, con un consejo. Un consejo, una especie de machitún, una cosa así, ¿no? Por tanto, cuando había que bajar como Montonera a atacar el valle, iban los que creían que era necesario ir o que querían ir. Los que no querían se quedaban. Era optativo, era opcional. No había como un servicio militar, digamos, Claro. no estaba ese sentido desde arriba Bueno, estructural. pero Santiago se encontró hacia 1828 totalmente aislado, solo y sin ejército. ¿Por qué razón? Porque el ejército, que llaman patriota, era partidario de la soberanía directa de los pueblos, o sea, por decirte, de Concepción, ¿no? Sí, sí. Cada región tuviese su de propia, Talca, de todos claro. los pueblos, que se autogobernaban a través del cabildo en ese periodo. Y todos los cabildos elegían una asamblea provincial que se gobernaba a sí misma. Concepción, Coquimbo y Santiago habían tres provincias, tres asambleas provinciales. Santiago se encontró aislado, porque los pueblos de provincia querían autonomía de sus cabildos y autonomía provincial. Por eso el sistema federal. Federal significa fraternal. Santiago quería centralizado Hegemónico, claro. y autoritario, por tanto. Desde arriba. Por eso el año 28 Santiago se encontró aislado, porque el año 28 los pueblos de provincia, los cabildos, las asambleas provinciales, dictaron la constitución de 1828, que no es todo lo contrario, era el sistema federal, no el del 26, el verdadero sistema federal del 28, ¿no? Del 28. Eso no les conviene a los historiadores de derecha contarlo. Por eso prefieren, no, del 26, no es mentira, del 28. Quedó, por tanto, aislado en Santiago el ejército patriota entero, apoyaba el proyecto de los pueblos de provincia, por tanto, federalismo. Y el ejército entero obedecía ciegamente, era su verdadero, un santo venerable, al general Ramón Freire. No a O'Higgins. A O'Higgins del 23, 22, 23, en su propia cara le dijeron que no lo apoyaban. Las tropas. Está escrito eso, ¿no? Cuando se rebeló Freire y Concepción contra Santiago, O'Higgins, que era el director supremo, convocó a la
guarnición de Santiago a reunirse en la Plaza de Armas para decirles que tenían que todos ir a combatir a Freire al sur. Y se formó toda la guarnición a la Plaza de Armas, llegó Higgins y el coronel a cargo le preguntó, bueno, tenemos que combatir a Freire, ¿y usted con quién está? Y el coronel le dijo, con los pueblos, es decir, con Freire, los pueblos, es decir, pueblos en plural, con Freire. Oye, O'Higgins se volvió loco, lo abofeteó, le cerrajó, le quitó la jineta, qué sé yo, lo insultó, lo mandó a cambiar. Y se vuelve a la tropa y le pregunta también lo mismo. La tropa le dice, estamos con los pueblos. O sea, con Freire. O'Higgins quedó solo y en ridículo. Eso no se cuenta. ¿Qué hizo entonces la aristocracia de Santiago, que eran puros mercaderes importantes? No eran aristocracia, eran mercaderes vulgares y silvestres. Tenían su salón frente a la plaza, el salón del consulado que le llamaban, que era un salón grande, un edificio bonito. Y cuando ven a O'Higgins solo y votado, después que sus propias tropas lo rechazan, venga para acá. Y se aprovecharon. Hacen la reunión en el consulado y ahí hace que O'Higgins abdique. Claro, les convenía, porque si O'Higgins abdicaba allí, quienes pasaban a gobernar Chile era el consulado, los mercaderes. Y era el proyecto de Santiago, gobernar a todo Chile. Por eso que O'Higgins no es que haya abdicado, los historiadores lo presentan así, ¿no? Oh, el héroe generoso que abre su chaletera, aquí tenéis mi pecho, qué sé yo, renuncia con toda la generosidad del héroe. Pamplina. O'Higgins quedó en ridículo en la plaza y se lo llevaron para el tribunal del consulado porque si abdicaba allí, la oligarquía de Santiago tomaba el poder. ¿Me fijas? Jugó un rol penoso O'Higgins en ese periodo. Penoso. Y por esa razón los pueblos de Chile, de Concepción, de Santiago y la mayoría de las provincias de Santiago convocaron a asamblea, los cabildos locales, juzgaron a O'Higgins y lo condenaron por traidor a la soberanía popular de los pueblos. Correspondía fusilarlo. No hay peor traición que la traición de la soberanía. Pero Ramón Freire, que era un hombre generoso, lo mandó al exilio. El destierro de O'Higgins no fue, ¿verdad?, una injusticia, todo lo contrario, fue justicia popular. Claro. Bueno, en ese periodo entonces, fíjate lo que pasó, ¿no? Los pueblos de provincia tomaron el control. El ejército estaba con los pueblos. Y entre medio el pueblo mestizo estaba autonomizado en relación con los indígenas. Por eso que la oligarquía de Santiago, en su desesperación, porque no tenía poder ninguno, ¿qué hizo? Organizó un ejército mercenario con la plata de los comerciantes. Diego Portales, Rodríguez Aldea y otros más juntaron en total, yo calculé eso, como 120.000 pesos, y con eso compraron oficiales que estaban impagos, gente que era más o menos partidaria de la oligarquía de Santiago, algunas familias de militares que eran amigos de los tenientes, armaron un ejército, le pagaron a una montonera independiente que había en Curicó, que dirigía un terrateniente, y con todo eso armaron el ejército, más el comando que tenía Manuel Bulnes y Joaquín Prieto sobre algunos regimientos de la frontera, no de Chillán, sino de la frontera misma, en los fuertes de la frontera. Con todo eso armaron un ejército que se va a revelar, que va a hacer toda clase de fechorías y, ¿cómo le llaman? Felonías le llaman a los soldados. Increíble. Y logran ganar con trampa y toda clase de fechorías la batalla de Lircay. Derrotan al ejército patriota, lo dan de baja, ahí desaparece el ejército patriota, eso no se cuenta, lo dan de baja, matan a hachazos a los oficiales que cayeron prisioneros,
¿verdad? Y dar de baja al ejército patriota sin sueldo ni nada. Nos mandan a la miseria. ¿Mm? Ya. Por eso, todo el ejército patriota entero, especialmente los oficiales, eh, comienzan a conspirar contra el gobierno de la oligarquía de Santiago. Fueron 10 años de puros motines militares contra esta oligarquía. Por eso Portales se da cuenta de que hay que crear un gobierno absolutamente militarizado para reprimir violentamente a todos los rebeldes del ejército patriota, a los rebeldes de los pueblos de provincia que quedaron frustrados y a los bandidos del sur que estaban independientes. Por eso Portales, aparte de todas las fechorías que hizo por su cuenta, se dio cuenta que tenía que crear un ejército nuevo, afiatado, absolutamente obediente a Santiago, y él mismo renunció a los ministerios, el Ministerio del Interior que le habían dado, con toda clase de poderes, y se fue a formar este ejército en Valparaíso. Y él mismo formó el ejército en Valparaíso, el de Santiago, y fue su comandante. Él mismo dio la instrucción en terreno. Y armando ese ejército pensó entonces en desquitarse de Perú, porque cuando era comerciante, era hijo de comerciante. Cuando fue a Perú le fue pésimo. Quebró, no ganó nada de plata, se metió con las mujeres, qué sé yo, lo acusaron de violación, no sé qué. Le dijo que tuvo que salir arrancando de Perú. No ganó nada, se desprestigió, lo acusaron, y más encima una de las mujeres que violó, que era una niña, ¿no?, de 16 años, la embarazó, y ella se vino siguiéndolo hasta Chile, y tuvo 3 hijos en ella, con la cual nunca se casó. Y cuando se casó al final, ¿no?, al final ya casi de su vida, para tragedia a él, ella no se murió, porque pensaba que se iba a morir. Ella no se murió. Bueno, puras cosas. La historia de Portal es muy ridícula por eso. Sin embargo, es nuestro héroe principal. Claro, claro. La de O'Higgins, penosa, y es nuestro héroe principal. Bueno, en ese contexto, Diego Portales, Joaquín Prieto, que lo habían convertido en comandante del ejército chileno, o sea, de Santiago, porque no se lo destruyeron, lo dieron de baja, y su sobrino, Manuel Bulnes, que era comandante de caballería en la frontera, organizan un ejército específicamente para destruir Epulauquén. Bulnes se fue en Santiago, trataron de armar un ejército para ir para allá. Ese ejército entero que lo formaron en Valparaíso, toda la tropa desertó cuando venían en camino a Santiago. Y descubrió todos los atavíos, la plata que traían, qué sé yo, se la robaron, desertaron, ¡pum!, y desapareció en los cerros de Valparaíso. Entonces no le quedó otra a Portales que tratar de utilizar el ejército de la frontera, donde habían 3 o 4 batallones veteranos de la época de la independencia. Por el año 30, el Carampangui, el Valdivia y el Maipo, y quedan todavía más o menos intactos. Y Bulnes parte para allá a fortalecer el ejército de veteranos, porque ya el de Santiago no les resultó. Y ahí actuó igual que Prieto. Felonías primero y después el golpe. ¿Qué es lo que hizo Bulnes? Pidió conversar con los bandidos, con los jefes y subjefes, digamos, no con Pincheira, pero Pincheira se negó a conversar con Bulnes. Pero con subjefes y algunos, sí, porque los montoneros en el fondo, digamos, todos el pueblo mestizo que siguió a Pincheira, quería vivir en paz, quería trabajar, quería tener tierra propia. Entonces por eso hay que buscar la paz. Y Bulnes, ¿qué es lo que hizo? Conversó con ellos para crear un sistema de
buenas relaciones de paz para que todos trabajaran. Y claro, los subjefes de las montoneras, los jefes locales, conversaron con él, le gustó el proyecto. Entonces no sospecharon que había nada detrás de eso. Y por tanto toda la provincia, digamos, pincheirista, o si tú quieres mestiza, bajó la guardia. Pero Bull le preparaba el golpe, ¿ah?, siniestro, brutal, detrás de esta conversación. Felonía, típica felonía de Prieto y de Bulnes. Por eso cuando estaba listo, clandestinamente el ejército, 1100 hombres, tres batallones, 2 de infantería y 1 de caballería, empezaron a subir el cauce del río Ñuble, clandestinamente, despacito, despacito, llegaron a un fondo que ya estaba en la montaña, donde Pincheira tenía su guardia, una especie de vanguardia que estaba de guardia ahí en el fondo. Llegan de noche, llegan de sorpresa, los matan a todos. Habían como 8 o 9 jefes ahí y 5 o 6 mujeres, porque vivían siempre con mujeres, eran familias. Los mataron a todos y siguieron, rodean todo el pueblito de arriba sin ser denunciados y acuerdan un ataque a las 2 de la mañana, plena noche. Y a esa hora atacan la caballería, los sables, los bayonetazos, los disparos de fusil, ¿eh?, al tolderío donde está la gente durmiendo. Entonces mataron a lo que venía, hombres, mujeres, niños. ¿Eh? Nunca dijeron cuántos muertos, pero lo que se sabe es que quedaron como 1400 vivos, la mayoría mujeres y niños, y 189 hombres prisioneros. O sea, fue un genocidio. Tal como después van a hacer con el pueblo mapuche en la Araucanía. También fue un genocidio. Una masacre así, pero brutal. No hubo oposición porque estaban todos durmiendo. A Pinchera lograron avisarle a última hora y él logró arrancar con 12 hombres a caballo y se perdió para el lado argentino. Los argentinos lo tomaron preso allá. Porque Santiago se puso de acuerdo con el gobierno argentino. Por eso, después de la masacre, entonces ahí de nuevo dicen, ¿ah?, vamos a firmar un acuerdo de paz con esta gente y para que trabajen todos estos montoneros en nuestros fondos y nuestras haciendas. Entonces a Pincheira le da el encargado, el capataz, digamos, a cargo de la hacienda del general Joaquín Prieto, presidente de Chile. Por eso, este proyecto del pueblo mestizo fue absolutamente arrasado, fue un genocidio cruento, no hay descripción, yo los pocos que he encontrado, todos indican que fue un atropello matando gente al bulto en la noche. Gente, los tordos tú lo puedes con un caballazo, lo echas por el suelo. La gente arranca y ellos matan a lo que viene. Por eso fue un genocidio, hombres, mujeres y niños. Los pehuenches que estaban viviendo por ahí cerca trataron de unirse para responder el ataque y la caballería los destrozó completamente. Fue un genocidio. Lo reportaron como triunfo del ejército de Chile. El ejército chileno, dijo Pablo Arana. Bueno, ¿qué pasó con el pueblo mestizo? Estoy contando toda la historia resumidita. ¿Qué pasó con el pueblo mestizo ahí? Perdió su utopía. Se quedó sin futuro, se quedó sin proyecto, se quedó sin montaña. Imagínate la masacre. Eran puras familias. Todos los informes dicen los montoneros viven en sus tiendas con sus mujeres, hay familias, son familias. Entonces lo que mataron fue un pueblo, exactamente una comunidad que vivía
ahí en su ranchito en esa parte. Bueno, ¿qué vino después de eso? Ya no hay montoneras después, o sea, ya no hay montoneras de 200, 300, 400, ¿ah? Bandidos que atacan. Ellos hablaban de guerra de recursos. Por el lado chileno no, son bandidos, asesinos, fascinerosos, Forajido. forajidos. Claro. Por eso después se multiplica, no desaparece el bandidaje, al contrario, se multiplica, pero no en pelotones grandes, sino en pelotones chicos. Más difícil aún de pillar. Por eso es que el bandidaje dura, como te dije, hasta 1930-40. 100 años más. 100 años más. Pero entre medio pasan varias cosas más. El pueblo mestizo también se urbanizó, se fue a vivir a Santiago. Y ahí al principio, 1820, 1830, pudieron trabajar no como asalariados, porque no había oferta de trabajo asalariados. No había industria. No. Entonces trabajando como artesanos. Porque los españoles y los chilenos, los criollos podríamos decir, no encontraron que el trabajo de artesanía era de bajo nivel, porque el comercio en cambio les permitía ganar mucha plata y podían comprar títulos de nobleza, ir a Europa, comprar tierra, convertirse en terrateniente, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, todos los oficios artesanales quedaron abiertos. Entonces, el pueblo mestizo que se va a Santiago pudo trabajar como artesano y arrancharse en los suburbios de Santiago, La Chimba, al otro lado del Mapocho, norte del Mapocho, Independencia, Recoleta, Vidaceta, todo ese sector. Porque La Chimba, este otro cuento interesante, se llamó Chimba a toda la ribera del río que se inundaba. Como estos ríos son muy torrentosos, cargados de aluviones, cuando aumenta la lluvia o el caudal, inundan hacia el lado más blando, digamos, más bajo. Entonces la ribera mala del río, la palabra del quechua es chimba, y la ribera mala del río. Está llena de piedra, está llena de arena, está llena de que no sirve para cultivar. Santiago se funda al sur del río. Pero el pueblo mestizo, que comenzó a trabajar como artesano en Santiago, ocupó la ribera mala del río, la chimba. En su mayor parte allá. Por eso es que ahí aparecen los artesanos, allí llegan los chacareros a vender su hortaliza, se forma La Vega, se forma el mercado en el norte. ¿Sí? Por eso fue un barrio popular mestizo. Tengo el honor de haber nacido ahí. El barrio mestizo. Porque el barrio elegante, el barrio del comercio, de los mercaderes, era el casco antiguo de Santiago Centro. Claro, la parte central. Claro, El cuadradito. Parque Forestal para allá, para el otro lado, para el sur. Claro, el río, Matucana, Avenida Mata y Vicuña Maquena. Claro. Ese cuadrilátero que después hicieron un camino, el camino de cintura. O sea, ahí prohibieron a los mestizos, al artesano, vivir dentro de ese cuadrilátero. Tienen que vivir fuera. Esto es bien interesante porque el pueblo masculino, mestizo, se va a Santiago, se convierte por tanto en artesano. ¿Artesano de qué? Disculpe, ¿cuáles eran los roles que tenían los artesanos? Bueno, tenías tú tejedores, mujeres, costureras, mujeres, panaderos, carpinteros, albañiles, herreros, zapateros, se me olvidan otros nombres. Bueno, yo hice un estudio al respecto, serán como 49 variedades distintas de oficio artesanal. Como los criollos están interesados en comercio internacional, aristócratas, los peones ocupan todo esto, el mestizo ocupa todo esto y se convierte en una sección de la población de Santiago que vivía dentro de la ciudad, tenía rancho, tenía qué sé yo, pero
por vivir dentro de la ciudad, por tener ranchos, por tener ingresos, ¿te fijas? Tuvieron derecho a voto. Porque los cabildos hacían eso. El ciudadano que tenía una casa poblada, dentro de la ciudad, era ciudadano. Tenía derecho a voto y participaba en el cabildo. Entonces, los mestizos llegan, ocupan toda esa zona y otros pedazos también. El río tenía una caja muy amplia porque inundaba para allá, de repente inundaba para acá, como son los ríos del Valle Central. Salvaje, claro. Culebrea, donde tienden a hacer una caja y los ríos chiquititos. Bueno, por los lados se llenaron de ranchos de artesanos. En el norte, sobre todo, fueron panaderos, molineros, qué sé yo, toda la variante de ese tipo, y chacareros. Cultivaban hortalizas y vendían después en Santiago. ¿No? Artesano y chacarero casi lo mismo. Y panadero se entiende por el trigo también, entonces es como un... Por eso es que en la caja del río había molinos, empezando el agua, molinos de pan, de harina. Entonces, de ahí salieron, por eso había muchas panaderías en ese norte. Y por eso yo crecí comiendo pan como loco, porque había panaderías por todos lados. ¿Ah? Oye, la tradición del pan, Chile es de los países que más Claro. pan comen. En cambio, en el sur de Santiago, donde hoy día eran pantanos en ese tiempo, pantanos, no ríos, sino que pantanos, donde hoy en Matucana, Carrascal, toda esa zona, ¿ya? Ahí en cambio, como había más agua, más barro, de todo, entonces no había mucho poblamiento sólido, aparecieron allí los almidoneros, que fabricaban almidón de la papa, Perfecto. y fabricantes de velas. Ya. Vela, y para ese tiempo era importantísimo. Entonces, los artesanos de la zona poniente, ¿no? Que ahora viene a ser Yungay, todo eso, etcétera, o Batucana, eran sobre todo, no digo que únicamente, pero sobre todo almidoneros y veleros, o sea, fabricantes de vela. Por el sur de Santiago, donde llegaban muchos animales, aparece el matadero. Barrio Matadero, Franklin. Claro, ¿No? solo que en ese tiempo habían mataderos particulares, donde alguien tenía una parcela, tenían negocios con los animales del sur a través de los bandidos, por ejemplo, y ahí traía animales y los mataba ahí mismo, la gente iba a comprar, denle esa presa y el otro, entonces eran mataderos, virtualmente eran Literalmente, mataderos, claro. no eran carnicerías, mataderos. Claro. No está el intermedio del carnicero con los cortes. Por eso sino el que barrio es matadero. el matadero sí, pues. Entonces, junto con los mataderos privados, había montones, había 8, 10, 20, qué sé yo. Estaban los que trabajaban el cuero del animal. Uy, claro. Los Había subproductos. curtiembre, talabartería, zapatería, por ese sector, batanería, etcétera. Y también, ¿no? Claro, la agricultura, las chaqueterías del sur. Por eso Santiago fue rodeado por rancheríos artesanales, manufactureros. Pero ahí están los herreros, comienzan a trabajar también cuestiones de metal, ¿no? Y se van convirtiendo de herreros en herrería, posteriormente en cuestiones más metálicas, y esta gente necesita chimenea. Claro. Y los almidoneros también, porque tenían que hervir cosas, no hacer de cuestiones. Entonces aparecen rancherías artesanales con chimenea. En Inglaterra pasó lo mismo, cuando comenzó la revolución industrial, Claro. eran ranchos con chimenea, de artesanos y manufactureros. En Chile pasó igual, con el pueblo mestizo. Con el pueblo mestizo. Y estos se fueron desarrollando cada vez más, porque claro, aumentaba la población, aumentaba la demanda, tenían que producir más muebles, más de todo, levantar más casas de barro o de adobe, porque la casa superior era de adobe y teja, el otro era el rancho. ¿Cachai? Entonces, los rancheríos industriales rodean Santiago, menos por el oriente, están los cerros, Claro. pero sí por el norte, por el oriente y por el sur, rodeado por todas partes. Y poco a poco el movimiento artesanal fue ganando fuerza, porque aumentaba la demanda.
Ellos producían de todo, por eso yo hice un estudio especial, había 49 variedades de artesanía. Y los barrios populares donde se concentraba todo esto, era La Vega, porque ahí llegaban los artesanos a vender, los chacareros a vender, la gente a comprar, los peones ociosos y los regatones. Los regatones eran los vendedores ambulantes, Ya. que salían a vender lo que traían los chacareros, lo que traían los artesanos al centro, gritando por las calles con sus canastos. Por eso es que poco a poco, fíjate, el pueblo mestizo fue urbanizándose, rodeando Santiago con rancheríos, invadiéndolo con los regatones y con dos focos de desarrollo del comercio popular, La Vega y el Matadero. Hasta el día de hoy, por el Río Bío, ¿eh? Y todavía La Vega. Y culturalmente también se dice la chingana, ¿no? La chingana Ah. de la chisma y el matadero también, que es como zona patrimonial de la cueca urbana. Entonces Santiago fue invadido en 1840 por rancheríos y por vendedores ambulantes en las calles. El mercado estaban instalaciones para vender, entonces eso está regulado por la municipalidad. La Vega no. Y los ambulantes peleaban con el mercado. Entonces había un conflicto. El hecho es que el pueblo mestizo plebeyizó Santiago justo cuando la historiografía de derecha dice ese momento de máximo esplendor de la República La de Belle Chile Époque. fundada por Santiago. ¿Mm? Claro, ellos hablan de que la ley, de la constitución, El del orden. parlamento, ¿verdad? Diego Portales, Manuel Montt, pero no hablan de la ciudad. Claro. Y la ciudad era eso. Por esa razón, por los años 48, 50 más o menos, el municipio de Santiago recibió la orden de desalojar desde el cuadrilátero central, el barrio del comercio que lo llamaban, de los grandes mercaderes, desalojarlo de peones, de rancherío, de fragua, de artesanía. Y lo expulsan, fuera. Fuera. Porque la invasión fue a tal punto que las calles centrales están invadidas por mujeres que vendían cualquier cosa. Y estaban todo el día vendiendo, tanto llevaban braseros y ahí cocinaban, y los cabros chicos alrededor. Y los hombres jóvenes conversando con ellos, armaban griteríos, pero qué sé yo, en plena calle ahumada, en pleno centro. En los atrios de las iglesias, donde siempre tienen un patio delante, Claro, claro. y se llenaba de vendedores. Por eso, en los años 50, esto tampoco se cuenta, se inició una guerra de los municipios de la intendencia contra las fraguas, ¿no? Porque echaban humo por la chimenea. Santiago estaba lleno de humo. Si tú ves películas de los años 1840, 50 en Londres, puro humo, está de negro. Mucho después limpiaron. Aquí pasó lo mismo, pero antes, digamos por 1830, 40. Por un lado, las calles llenas de mujeres, cabros chicos, vendedores, griterías, peleas, qué sé yo, bla, bla. Las tiendas portando elegantes que vendían productos importados de los grandes mercaderes, ¿no? Quedaban opacadas. Además, el humo que se les metía adentro echaba a perder la seda que traían de no sé dónde. De ahí la expulsión. Con tropa, con todo. Expulsaron los ranchos, pues la guerra contra las fraguas, guerra contra los ranchos, todo fuera del camino de cintura. El camino de cintura se hizo por 1870, cuando se refundó Santiago, cuando fue intendente Benjamín Vicuña Maquena. Entonces, expulsaron al pueblo mestizo del centro de la ciudad o de sus alrededores, solamente al norte del río, al sur del barrio Yungay y al sur del Callejón de los Monos, o sea, de Avenida Mata. El pueblo afuera, hacia la periferia, hacia el margen. Entonces, hay memoria de la gente rica que ellos salían en sus coches a caballo, pero ellos dentro del coche mirando por las ventanillas, salían a sus parcelas fuera de Santiago, supongamos Pirque, para arriba, Vitacura, qué sé yo, para Boquindo, porque ellos veraneaban en sus chacras. Entonces cuentan ellos que tenían que atravesar
un grueso cinturón, ¿m?, de rancherío, de gente sucia, gente botada en las calles, niños, qué sé yo. Pero esto ya no es Santiago, dicen ellos, esto no es ciudad. Están las memorias, yo las tengo todas. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando este pueblo mestizo inició un proceso de desarrollo preindustrial con la artesanía y la manufactura, lo expulsaron de Santiago violentamente. Y fuera de Santiago casi no tenía mercado. ¿Por qué razón? Porque al mismo tiempo, en 1838, el gobierno permitió que artesanos extranjeros fundaran sus talleres dentro de Santiago sin pagar patente por 10 años, constituyendo un monopolio. Entonces la artesanía extranjera comenzó poco a poco a sustituir la artesanía popular y eso genera un empobrecimiento del pueblo mestizo urbanizado. De ahí entonces que aumenta la delincuencia. Al mismo tiempo, imagínate, genocidio en Purauquén. Después, destrucción del proyecto de industrialización, movimiento industrial en Santiago. Expulsión de la ciudad. Se privilegia al artesano, al mecánico, le llaman, al mecánico extranjero. Y para rematar, entre 1859 y 1882, Santiago se propone ocupar la Araucanía, que llamaron pacificación de la Araucanía, pero fue un genocidio. Mataban mujeres, niños, indígenas, robaban todo el ganado, incendiaban las rucas, eso fue un genocidio. ¿Por qué esto es importante? Porque el pueblo mapuche para el pueblo mestizo era su modelo. Su retaguardia de refugio, ahí se podían refugiar, consta, ¿no? Los pueblos mestizos ocupó la Araucanía y también se multiplicaron ahí porque los mapuches no discriminaban. Y no discriminaron nunca a los mestizos, hasta el día de hoy. Pero con el genocidio del pueblo mapuche, el pueblo mestizo se quedó sin su aliado, sin su modelo, sin su retaguardia. Por tanto, quedó solo frente al poder de Santiago, que los rechazaba, los expulsaba, los masacraba. Por eso la delincuencia después de 1860 y 70 ya no solo se mantuvo y se desarrolló en el campo, sino también en las ciudades. Y en las ciudades por fin aparece la sangre. Ahora el pueblo mestizo delictual mata, descuartiza. Tal como lo descuartizaban ellos, comienzan a descuartizar de vuelta. Y lo más increíble, y esto es uno de los grandes descubrimientos que he hecho trajinando documentos, ¿no?, es que en 1870, esto es casi un chiste, 1876 se convoca a una conferencia nacional de bandidos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Podría leerse una conferencia revolucionaria del pueblo mestizo. Claro. Y se realizó de un pueblo del sur, que ya no me acuerdo el nombre ahora, en un día tanto, día X del año 76, me acuerdo nomás. Se hizo la conferencia de bandidos, y duró muy poco porque estaban todos de acuerdo. De partida estaban de acuerdo. Dice que duró horas, ¿no? ¿Y qué acordaron? La guerra a muerte a los jueces. Jueces. Porque eso es lo lindo. El pueblo mestizo no luchaba contra el imperialismo, ni la burguesía, porque no había burguesía industrial, contra los patrones, no. Luchaba contra los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces los perseguían por ladrones. ¿Me fijas? O el subdelegado, que también era juez. O el alcalde local, que también podía ser juez. Y todos los jueces, los subdelegados, los gobernadores y los alcaldes, no, los alcaldes no, tenían mando militar de la tropa local. Entonces, el pueblo mestizo no luchó, su lucha de clases no fue contra el imperialismo, ni la burguesía, ni el capitalismo.
fue contra los jueces, los gobernadores, porque era su enemigo carnal, como quien dice. Y le declararon la guerra a los jueces. Mm. Después de eso, y yo tengo todos los datos también, la delincuencia, sobre todo urbana, se transforma en una delincuencia sanguinaria. Oye, los crímenes que se cometen son espantosos. Y a puro cuchillo. Porque el roto manejaba cuchillo porque tenía que matar ganado al principio. Claro. Y en el norte el corvo, para meterse en las rocas. Puro cuchillo. Claro, a veces se arrancaban los rotos con el fusil, cuando desertaban, se arrancaban con fusil y caballo, y tonto. ¿No? Y ahí también usaban balas, fusil. Pero las montoneras de Pincheiras usaban fusiles también. Pero la principal arma que tenían era la lanza. Ellos tenían herrerías en el Pulauquén para producir lanzas, sus propias lanzas. Bueno, por eso el pueblo mapuche, el pueblo mestizo, se convierte posteriormente en un bandolerismo urbano, delictual, sangriento. Oye, los crímenes son horrorosos, horrorosos. Todo eso está, tengo los datos, está la estadística y todo. Oye, hay prensa, me imagino que también está. Claro, y hay una prensa que sigue de cerca, si tú quieres entretenerte, es la revista, hay dos revistas que dan cuenta de eso. Dos revistas y un periódico. La revista se llamó Zigzag y la otra Sucesos, que eran revistas con poca información de texto, pero mucha fotografía. Dibujo, porque como no había muchas fotos, habían dibujantes. Yo leí varios, tengo revistas Zigzag, donde muestran crímenes que son igual que las yaquerís Perfecto. europeas, Perfecto, sí. métale cuchillo y desarrajando, matando, descuartizando a los que hay, qué sé yo. A tal punto que los cónsules extranjeros radicados en Valparaíso principalmente, decían que ya no era posible estar en las calles, porque incluso de día los asaltaban a ellos mismos. O sea, era insoportable. Eso explica que la oligarquía, a su vez, lo único que piensa frente al pueblo es matarlo. Fue una guerra a muerte por lado y lado. ¿Mm? Y eso explica por qué las grandes masacres de 1903, 1905, 1906, 1907. Sobre todo en 1907, porque en 1905 los rotos se tomaron Santiago, porque no estaba el ejército, estaba en campaña. Y en 1903 se tomaron Valparaíso, ocuparon toda la ciudad. En 1903 tuvieron que, los marineros de la Armada tuvieron que desembarcar para matar rotos y recuperar Valparaíso, con ayuda de la marinería extranjera. Y en Santiago, solo se recuperó Santiago después de una semana, cuando pudo regresar el ejército que estaba en campaña en el sur. Que los rotos levantaron la línea de ferry para que no volvieran. ¿Eh? O sea, fue una guerra a muerte por lado y lado. Ellos masacrando, que son las que los historiadores de izquierda han recuperado, ¿no es cierto? Las masacres obreras, qué sé yo, de Valparaíso, de Santiago, de Antofagasta y de Iquique. Y posteriormente va a haber en Santiago, de nuevo, en Punta Arenas y de nuevo en el norte. La furia por lado y lado siguió hasta más o menos los años 30. Por eso el pueblo mestizo hizo bastante historia desde su condición de pueblo maldito, que no era sujeto de derecho. Y considerando además dos cosas, ¿no? Que la oligarquía de Santiago quería resolver sus problemas que creaba ella misma, ¿no? Utilizando el ejército en formación de batalla. Pero ¿a quién usaba como soldado para matar?
al mismo pueblo mestizo. Claro. Al mismo pueblo mestizo. Y ahí está la tragedia. El mismo pueblo mestizo luchó para la patria, obligado, forzado, contra el pueblo mestizo que se rebelaba en el campo, en las calles, en todas partes. O sea, todo el problema se resolvió sobre la base de que el pueblo mestizo se mataba a sí mismo. Porque no moría la oligarquía, no moría ninguno de los efos, ninguno de esos pericos. No se ensucian las manos, ¿no? ¿No? Y hay batallas maestras que son horrorosas. La de Ochagavía, por ejemplo, que resolvió el problema entre Santiago, que quería el centralismo, y Concepción, que quería el federalismo, ¿no? Ahí ya era el gobierno Manuel Montt, no estaba Portales. Fue la batalla de Ochagavía en 1851. Es una batalla, maestro, que hay que describirla. Yo voy a hacer lo posible por lograr una descripción adecuada. Peleaban rotos contra rotos. Pero se mataron con una rabia, con una cosa ya superior a ellos mismos. Estaban como locos. Los soldados heridos moribundos ahí, después se podían poner, saltaban por el traste a la otra que pasaba. Se siguieron matando y se mataron a tal punto que la batalla quedó sin ganador ni perdedor. Sin ganador ni perdedor. El gobierno, claro, se la atribuyó, porque claro, no ganó el general opuesto, el general de la Cruz. No, pero no. Según todos los testimonios, esa batalla terminó en una masacre tan grande que no hubo vencedor ni perdedor. Y lo peor de todo, porque cuando una batalla se resuelve con un ganador, viene el griterío, los vítores del vencedor, los rugidos, ¿verdad? La bulla. Ochagavía terminó un silencio sepulcral. Tal cual, sepulcral. Roto contra roto. Mestizo contra mestizo. ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso la historia gloriosa de la oligarquía es una gigantesca mentira. Entonces, la historia del pueblo mestizo, fíjate, tiene una sublimidad increíble. La gente de izquierda, ¿verdad?, ha ignorado totalmente esto porque se queda con el obrero que tiene sindicato, que tiene conciencia de clase, que tiene ideología, que sé yo, que sigue a Moscú. El universalismo. Claro, por eso es que dicen que el pueblo mestizo o los rotos eran prepolíticos. Cuando aquí está la esencia del pueblo, este sí que es el pueblo chileno, pero no porque lo dice Santiago, Claro. es porque habitaron un territorio que nunca pudieron ocupar, donde fueron siempre extraños, expulsados y malditos. Chile es la negación misma del roto chileno, al ver su historia. Por eso imaginaron otra patria. Siempre buscando modelos afuera, extranjeros, europeos. Claro, y la patria, el modelo eran los indígenas, que eran libres, que vivían en comunidad, que se gobernaban con un sistema de consejo, ¿no?, tanto un gobierno popular. Entonces, en su inocencia ideológica, este pueblo maldito hizo una historia maravillosa. Pero fue siempre barrido a sangre fuego. E irónicamente, al ser barrido a sangre fuego, se mató a sí mismo. Ese es el pueblo mestizo, maestro. Por tanto, lo que somos hijos de ese pueblo y queremos reconocer nuestra historia, esa es nuestra historia. Es importante salir de esa historia institucional, ¿verdad?, desde arriba, estructural. ¿Sí? El Estado forja nación, como decía Góngora, ¿no? Sí, sí. O sea, que esa nación No, Góngora inventó. no cachó nada. Digo, Chile era un pueblo guerrero. También esa es mitología, también. Absolutamente, sí. Si fue guerrero, ¿quién tiró la guerra? ¿Los chilenos, o sea, los Santiago? No, ellos estaban en el Congreso, estaban en su hacienda,
estaban en sus palacios del centro, o estaban en Europa, en Francia, en París, ¿verdad? Los que se sacaron la cresta acá, trabajando y después matándose entre ellos, eran los rotos del pueblo mestizo. El perraje. Bueno, ese es el libro que estoy escribiendo ahora, por eso te lo conté de un viaje, porque lo tengo fresquito. Yo sé que va a dejar la escoba, porque es un... No cabe menos que insultar a toda esta gente. El historiador no es objetivo. Pero cuando uno es objetivo, con documentos, puede permitirse el lujo de ser fraterno si quiere. Mostrando los hechos como son, puede ser fraterno si quiere. Y eso quiero hacerlo en este libro. Todos los otros libros fue objetivo, pero nada más que objetivo. Entonces ahora no, voy a escribir con rabia. Con indignación. Indignarse, maestro, es ser digno. Exacto.